De regreso en Zona Pública. En el corte, Rafael Martínez estaba burlando de mí por este comentario que hice al final de que si alguna de estas personas que insisten que recibimos dinero del gobierno para defenderlo, logra comprobar que eso sucede, dejo de transmitir. Pues aquí ya me está diciendo que no soy candidato. Tienes toda la razón, no soy candidato. Nada más que en esta ola de descalificaciones lo más fácil es decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, entonces de inmediato te califico con el adjetivo que se usa para estos casos, que es chayotero, porque recibes dinero del gobierno federal para defenderlo. Y como lo he dicho siempre, pues si además de ver este programa, este bloque, revisan los anteriores, se darán cuenta que hemos criticado por igual a los candidatos del PAN, del PRI, como a los de Morena. Bajo esa lógica, yo no entendería a quién le interesaría pagarnos para estarlo golpeando, como se dice en el argot. Pero lo sostengo y además lo hago de frente. Si alguno de estos fanáticos, simpatizantes de la secta, logra comprobar que este programa o que su servidor recibe $1 del gobierno federal, dejo de transmitir. Bueno, retomamos el interesantísimo análisis que hiciste la semana pasada de la obra del holandés Rob Riemen. Y efectivamente. Que además, tengo que reconocer que no lo fui a comprar como te lo había yo prometido, pero que lo haré muy pronto. Consideraciones urgentes para combatir el fascismo y el humanismo. Así es. Mira, nos quedamos por concluir la primera parte. Quiero retomar unos temas de lo que nos dice el filósofo Riemen. Él dice que el fascismo nunca se ha vencido, que el fascismo es la enfermedad de la democracia y que está latente como un virus esperando que se den las condiciones para revivir, para resurgir. Y él dice que el fascismo es de izquierda y de derecha y que el fascismo, como ya está políticamente incorrecto, decir yo soy fascista, pues porque históricamente todo lo que sucedió toma otros nombres. Por la connotación Mussolini. Histórica. Y entonces toma otros nombres, desde nacionalismo hasta populismo. Okay. Y él comenta que el fascismo va a surgir cuando la condición de desigualdad, pobreza, miseria humana es resultado de una élite dominante que es política, empresarial y intelectual, de los intelectuales, que motivados por la avaricia y el egoísmo van a preferir su beneficio personal, económico, así literal, económico, que el tratar de tener una justicia social con las mayorías. Lo cual pues sí se da y sí pasa, ¿no? Y en eso va a surgir un líder que por medio de mentiras a medias, de discursos agresivos y utilizando la emoción de la mayoría de la sociedad, les va a decir que él va a combatir todo eso, va a plantear un enemigo en común y ellos, alimentados por el resentimiento, el odio, coraje, ignorancia, y también pues porque se las están viendo negras, tienen que creer en algo y se van a ir con ese caudillo que generalmente es un cuate mesiánico, que es carismático, con una especie de secta, con un discurso... Con una gran sensibilidad para entender lo que le duele a la masa para podérselos ofrecer. Con un discurso que se oye muy bonito, pero vacío. ¿Dónde hemos visto eso? Pero vacío además, o sea, sin sustancia, ¿no? Porque no dice cómo va a arreglar los problemas. Y que lamentablemente para toda la sociedad, aunque a corto plazo va a tener algunos beneficios, a mediano y a largo plazo no va a tener ninguno para la mayoría de la sociedad, es decir, van a terminar peor. Abraham Lincoln decía que se puede engañar a todo el pueblo una pequeña parte del tiempo, pero que no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Así es. Y entonces ahora la pregunta que se hace él: ¿qué necesitamos nosotros para combatir eso, para combatir al fascismo? Y la primera pregunta que viene, vamos a pensar que una sociedad ahorita se está enfrentando a un proyecto populista y resulta que la podemos vencer porque el voto emocional no fue tan grande y el pensado fue más y se logra vencer. Pues resulta que dice Riemen que a la larga va a volver a salir hasta que gane. Porque para poderlo combatir, lo primero que tienes que hacer es combatir realmente la base, la fuente
de todo lo que le está produciendo, que Claro. son, otra vez, El origen la de los corrupción, problemas. la La desigualdad inseguridad, social, la economía. inseguridad. Ujú. Y él, por ejemplo, en el caso de México, el único que él pone, que es en una entrevista que le hacen en la televisión, porque Sí. no habla más de México, ¿eh? Ujú. Él lo dice, a ver, Por cierto, es holandés y tampoco recibe dinero Sí. del gobierno mexicano. y nada más ha habido una vez a México que vino a la Feria Internacional del Libro. Esa vez. Y en una le entrevistan sobre México y dice que a él le llaman dos cosas. La atención de México. Una que me sorprendió muchísimo es las librerías, las bibliotecas. Dice, es que no saben a las que he ido yo a presentar mi libro, la belleza de cultura que ustedes tienen. Y hasta le pregunté que le está entrevistando, oiga, ¿y en Europa no? No. Pues resulta que en Europa son más chiquitas y entonces es algo que tienen que, pero de veras está azorado. Y la segunda, que sí fue como crítica, diciendo, a ver, de una sociedad de ustedes son 120 millones de Ujú. mexicanos, 40 millones viven pues ahora sí que en la delgada línea de la pobreza o abajo. La mayoría de sus personas se tienen que ir a Estados Unidos para una vida mejor. Y por otro lado, pues traen una violencia desbordada, ¿no? Y entonces dice, esto es culpa, efectivamente, de una élite que permitió que todo esto pasara porque perdió la verdad y perdió los valores. En su Y segundo... yo sumaría la eficiencia. Sí. La eficiencia también, independientemente de los valores ideológicos, independientemente de los intereses de grupo, yo creo que también hay un problema de eficiencia. Y entonces él lo que comenta es, entonces, como estamos viendo, no está tan fácil ahora decir, bueno, pues vamos a combatir al fascismo, porque primero tenemos que arreglar todos los problemas. Él dice, y él te pone, lo primero que se tiene que hacer es ver la educación que le estamos dando a las nuevas generaciones, porque no tiene que ser una educación de que sea nada más de memorizar las cosas, tiene que ser una educación que te haga pensar, que te haga Lamentablemente, reflexionar. los avances tecnológicos, fíjate qué contradicción, ¿no? Los avances tecnológicos que hacen que muchas cosas se faciliten, están volviendo a nuestras juventudes, pues muy, ¿cómo llamarles? De fácil acceso a todo. Vamos, por ponerlo en contexto, ¿no? Quieren consultar algo, entran a internet, se van Sí, a ya los no le buscadores buscan, ya no le- y en 2 minutos ya medio saben de qué se trata. No hay esto que nos enseñaron antes de leer, de investigar, de contrastar. Creo que ahí hay una gran paradoja entre que los avances tecnológicos están volviendo a nuestras nuevas generaciones ignorantes. Y curiosamente, fíjate, Memo, que lo tienes que leer porque te vas a sorprender, lo menciona. Sí, te prometo que ahora sí lo voy a comprar. Él dice que en medio del siglo, que a raíz del siglo XX, el siglo XXI, ha habido un gran avance tecnológico, pero no se tradujo en un avance moral de la sociedad. Correctísimo, totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros pensamos que la tecnología va a arreglar todo, y eso lo pone Facilita cosas, pero no es todo. en la parte filosófica de la segunda parte de su libro, que es Ujú. otro ensayo que se llama El regreso de Europa, sus lágrimas, hazañas y sueños. Ujú. Y él dice que esa tecnología que vemos que va avanzando, pues resulta que nosotros pensamos que nos va a arreglar todos los problemas. Y al final él dice que va a haber problemas que nada más la filosofía y el humanismo lo van a poder arreglar y componer. Sí. ¿Por qué? Porque él piensa y dice que la intuición humana, cuando es traducida de la verdad y del conocimiento, es mucho Sí. más poderosa que cualquier avance tecnológico. Y te pone que no todo se puede arreglar. Y él habla, por ejemplo, que Obama a lo largo de su administración decía, algo está mal, esto lo vamos a arreglar. Esto está mal, lo vamos a arreglar. Dice, hay cosas que ya no se pueden arreglar. O que llevan tiempo. Sí. Y él habla que lo que tiene que hacer el hombre, que esa es la parte que a mí me gustaría que después nos dijera más porque suena muy bonito, pero yo no sabría cómo hacerlo, Ujú. es que el hombre tiene que regresar a la verdad y que la verdad nada más es una. Y que tenemos que ser tan justos y tan pragmáticos y tan morales y tan civilizados para poder entender la autocrítica, para poder entender el conocimiento, pero como lo entendieron los griegos, Ujú. que es la belleza, es la cultura, es ahora sí que La exaltación precisamente del más puro valor humano a través del pensamiento. efectivamente. Y entonces regresando a eso es como nosotros nos podemos salvar como generación. Difícil en una sociedad tan dinámica, tan apresurada. Que yo creo que tomaría mucho tiempo. Entonces, O sea, por eso estoy totalmente de acuerdo, nada más Sí. que en las condiciones actuales lo se veo oye muy complicado. bonito, pero cuando yo ya vi esa respuesta dije, no, porque yo estaba feliz, ¿no? Dije, Bueno, a ver, porque tú eres un gran pensador, ¿Cómo va a eres ser? poeta, escritor, Y pero es- no todos tenemos esa condición. Sí, no, bueno, y hay gente que ni le interesa la verdad, ni le interesa la cultura, y ni le interesa nada, es más, no quieren saber de ella, ¿no? Y se aprovecha de ella, ¿no? Y en su libro, su última reflexión, en el segundo ensayo, te pone Europa, que es una Europa, pues que ya se perdió un poco, Sí.
él hace un análisis de, bueno, pues que es a la que le debemos el renacimiento, y le debemos muchas cosas de la cultura, y le debemos muchos avances humanistas, y de pronto él se da cuenta que después de la caída del muro de Berlín, todo lo que era Europa del Este, que imagínate, después de estar viviendo tanto tiempo en un régimen comunista duro, pues gana la democracia, pues resulta que casi la mitad de todos ellos ya regresaron a una especie de nacionalismo. Ya volvieron a lo mismo, porque para poder crear una democracia real tiene que tener una libertad muy respetuosa, que es lo que yo siento que se ha perdido mucho en América Latina siempre. Y se han perdido mucho los valores, porque hay hasta chistes, ¿no? Por ejemplo, aquí de los políticos, ¿no? A mí que no me den puesto, que me pongan donde hay y todo el mundo le aplaude, ¿no? La corrupción somos todos, sí, etcétera, y entonces etcétera. ya toda esa parte es una parte que sí se tiene que combatir en realidad. Sí, sin duda, sin duda. Es yo ahí sí coincido que es el gran lastre que tiene México. Y, por ejemplo, también lo traslada a Estados Unidos. O sea, todo esto que estamos viendo, todo esto que es porque el señor Trump lo único que sabe hacer es mentir. Bueno, lo platicábamos en el bloque anterior. Trump no es un político de carrera, es un empresario muy agresivo, por cierto, que toma decisiones gerenciales en un gobierno que no corresponden y que al final de cuentas, como bien lo señalaste, termina por pegarse un tiro en el pie, y hablábamos precisamente en el bloque anterior de ello. Voy a un corte, no nos tardamos nada, volvemos a Zona Pública.